Bendiciones, bienvenidos nuevamente a la materia de Introducción a la Biblia. En esta tercera clase estaremos compartiendo, dentro de la unidad 1, Naturaleza de la Teología Cristiana, el tema la teología y la religión. Seguramente el entender estas dos palabras que tienen un significado bastante extenso nos hará comprender mejor el aprendizaje y el origen de la teología cristiana. Para empezar, debemos tener claro el concepto de teología cristiana. La teología cristiana es la presentación sistemática de las doctrinas de la fe cristiana. Previamente habíamos visto que la palabra teología como tal resulta bastante grande y bastante flexible, por lo que es necesario delimitarla, y de ahí es que tenemos la denominación teología cristiana. Definiendo lo que es religión, podríamos recurrir a su origen etimológico, donde vamos a encontrar del latín el prefijo ere y también el vocablo ligare, que quiere decir ligar o amarrar. Entonces, podríamos definir etimológicamente que religión es una repetición que está ligada o que es parte de una creencia, es parte del ser humano. Entonces, las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Las religiones entonces estarán ligadas a creencias, a costumbres, aspectos éticos y morales, y también a una realidad y creencias espirituales. Para poder comprender bien lo que es la religión en su palabra y definición misma, debemos conversar acerca de la naturaleza de la religión. Una de las verdades interesantes es de que la raíz o la naturaleza de la religión está en el mismo hombre. La conciencia del hombre busca explicar o busca saber cuál es el principio existencial. Por otro lado, también busca diferenciar entre lo que es negativo y lo que es positivo. De acuerdo a las creencias que se tenga, el ser humano va a actuar conscientemente en relación a lo que considera que es negativo y lo que considera que es positivo. Por otro lado, el hombre también tiene el deseo nato de tener comunicación con algo supremo. Busca estar en paz, busca llevar una vida, digamos, tranquila, ¿no? Una vida agradable en relación a la deidad o a ese ser supremo con el que va a tener una comunión. Dentro de las características de la religión, podríamos revisar las siguientes. La religión se estructura en torno a la creencia en una o más fuerzas superiores al ser humano. Entonces existen religiones en las que va a haber más de un ser supremo. Vamos a ver religiones teístas, monoteístas, politeístas y demás, ¿no? Es una interpretación de la vida a la que atribuye un valor máximo. La religión justifica las características de la vida, por lo que brinda consuelo y o esperanza. La religión también distingue entre lo sacro y lo profano. La religión construye un código ético. Es decir, podemos notar que de acuerdo a la religión que se tenga, se va a manejar cierto nivel o ciertas creencias de comportamiento relacionadas con la moral y la ética, ¿no? También conforma un proyecto de futuro. La religión también tiene una de sus causales en que el hombre busca tener una seguridad de su futuro y de su presente. Busca encomendarse el hombre entonces a un tipo de creencia que le asegure un proyecto futuro.
favorece la cohesión del grupo que la practica. Es evidente que mientras más personas crean en lo mismo, entonces éstas se van a unir y se van a formar los grupos donde se practiquen distintas costumbres religiosas. Generalmente la religión necesita un profeta o necesita un ser que haya marcado el modelo a seguir. Aquellas religiones que se escriben dan lugar a templos, sacerdotes y sacrificios u ofrendas. Este es un parámetro también interesante de la palabra o de la denominación religión, de que va a haber ciertas prácticas a niveles de sacrificios, a niveles de autoridad y de reuniones que van a seguramente tener sus propias características. Otro de los aspectos interesantes para poder comprender lo que es religión es hacer un contexto social. Los que empiezan a tener comunión con Dios sienten que deben impartir este conocimiento a otros. De ahí que surjan las diversas sociedades religiosas. Es decir, el padre, el abuelo van a tratar de heredar a los hijos los conocimientos, las prácticas y costumbres religiosas de generación a generación. Entonces, socialmente se produce un fenómeno, ¿no? Este fenómeno en que van a surgir sociedades religiosas como las que nosotros conocemos aún en nuestra cultura. Vamos a ver también de que hay instituciones establecidas y que hay tradiciones diseñadas, ¿sí? Existen tradiciones que se han mezclado entre la religiosidad o entre distintas costumbres, ¿no? Costumbres de pueblos, de naciones con otras se han mezclado y han surgido nuevas tradiciones a nivel social. Esto es algo que nosotros vemos en todo nivel en varios países de nuestro mundo, ¿no? Ahora, haciendo un contexto, ahora que hemos visto lo que es la religión en sí mismo, podemos hablar de la teología y la religión. Vamos a ver que estos son efectos de la misma causa, pero en dos esferas distintas. La teología busca el conocimiento de Dios y del universo. Busca también la causa del hombre, el propósito del hombre, su creación, su condición y sobre todo lo que Dios representa para el hombre. Por otro lado, la religión busca la vida, es decir, busca los principios de la vida individual y la vida colectiva. Entonces, cuando hacemos referencia a estos dos términos, si bien tienen su causa probablemente en algo similar, los efectos que produce la religión y la teología pueden ser distintos. El conocer a Dios, el poder entender y saber las escrituras va a causar costumbres distintas, maneras de comportamiento distintas. En cambio, la religión va a buscar, por otro lado, más heredar, es decir, tener ciertas costumbres a las que probablemente uno se acerque simplemente por repetir, como dice su nombre inicial de lo que hemos visto en lo que es religión. Es importante hacer un contexto bíblico. La Biblia dice en Mateo 7, versículos 6 al 7, dice: Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Lo que está escribiendo Jesús o lo que está diciendo Jesús en este pasaje bíblico es que la relación con Dios no se centra simplemente en repeticiones o en costumbres, sino que estas costumbres o este comportamiento debe ser enmarcado y debe partir del corazón, es decir, debe partir de algo genuino que el hombre pueda tener y que pueda realizar. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, nos está diciendo de que
Si nosotros queremos practicar ciertas costumbres o queremos practicar ciertos comportamientos, estos deben estar enmarcados en la voluntad de Dios y deben ser genuinos, no simplemente por repetir. Y creo que esto es un motivo para también hacer una reflexión y hacer un contexto y ponernos a pensar si la vida en un contexto cristiano tiene que ver nada más con religión o no. Bueno, con eso se concluye esta tercera clase. Agradezco su atención. Bendiciones.